Continuamos con nuestra serie en este nuevo capítulo. Vamos a ver algo hermosísimo de los 10 mandamientos. Bienvenidos. Llegamos al séptimo mandamiento que está en Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Nos enseña este mandamiento fundamental para la construcción de una sociedad sana. El séptimo mandamiento es, pues, no cometerás adulterio. Y este mandamiento, pues, tiene como propósito proteger la familia, el matrimonio, que es obviamente el inicio de la base fundamental de toda sociedad. Y el matrimonio es claro, Dios lo creó, Dios es el diseñador y Él ha establecido que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, genéticamente hechos desde el momento de su nacimiento, desde la concepción, un hombre y una mujer. Muchas leyes hoy en día buscan las naciones, los gobernantes, jueces, magistrados, firmar decretos. Piensan que se juntan unos senadores, unos jueces y dicen, vamos a establecer un decreto. Pero los decretos humanos son temporales. Puede haberse hecho en Babilonia, en Roma, en Egipto, en cualquier nación de la antigüedad, pero son temporales, porque los gobiernos de los hombres son temporales. Pero como Dios es el que diseñó la familia, al hombre y a la mujer, pues Él le ha dado propósito, claridad y ha establecido que el único matrimonio veraz es el que haga un hombre y una mujer. Todo lo que establezcan reyes, gobiernos, que aparentemente pueden ser otras formas, Dios dice no. Yo lo diseñé, yo lo creé, yo establezco cómo funciona el hogar y la sexualidad. Entonces, este mandamiento nos enseña a cada uno de nosotros que debemos abstenernos de toda inmoralidad sexual. ¿Qué significa esto? No cometerás adulterio va a indicarnos que no tendrás ningún tipo de desorden sexual fuera de lo que Dios ha establecido, que es obviamente la bendición marital. Dios desea entonces que seamos castos en el cuerpo, la mente, las pasiones, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de hablar. Debemos cumplir nuestros deberes familiares, amar y vivir en comprensión con nuestros cónyuges, disfrutar de la intimidad sexual dentro de los límites del matrimonio. Eso nos lo va a enseñar continuamente la palabra. Y aquí vemos varios textos, aquí en la escritura. Uno de ellos que menciona aquí es Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 2, que dice que se debe en medio de nosotros tener una conducta pura y respetuosa, o sea, llena de respeto continuamente, va a decir la escritura. Y también nos habla de Primera de Corintios, y ahora dice en el capítulo número 7, en el versículo número 2, dice, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Eso nos enseñan algunos de los textos que aparece aquí con respecto a que tengamos una correcta sexualidad para la gloria de Dios. Las obligaciones requeridas en el séptimo mandamiento para todos nosotros es que debemos cuidar nuestros ojos y todos nuestros sentidos. Debemos mantener buenas compañías y nuestros hijos enseñarles a tener buenas amistades. Debemos ser castos, modestos, tanto los hombres como las mujeres en su vestimenta y más en el siglo en el que estamos, en este tiempo donde lo que vemos en la calle, en los medios de comunicación, pues son desnudos permanentemente. Evitar ese tipo de contenidos. Debemos resistir las tentaciones y evitar toda ocasión para la inmoralidad, abstenerse de ir a ciertos lugares o frecuentar a ciertas personas del pasado, ser cuidadosos un hombre en ir a visitar a una mujer que esté sola, que no es su pareja, que no es su esposo, su esposa o una mujer, pues debe ser de mucho cuidado, es mejor abstenerse y no hacerlo. El sexo solo debe ser con nuestra pareja, con quien nos casamos, con nuestro cónyuge en el matrimonio.
La escritura nos va a enseñar entonces en qué áreas es ilícito el sexo. Y hay varias razones que el Señor detalla, y una de ellas va a aparecer en Romanos 1:26. Dice que la gente, cuando rechaza los mandamientos de Dios, pues sencillamente se entregan a pasiones vergonzosas, dice Romanos 1:26. Las mujeres cambian las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. El verso 27 de Romanos 1 dice: los hombres dejan las relaciones naturales con la mujer y se encienden en pasiones lujuriosas con otros hombres, cometiendo actos indecentes y recibiendo en sí mismo el castigo que merece su perversión. Eso significa las enfermedades de transmisión sexual, herpes, gonococos, sífilis, el VIH y todas esas enfermedades terribles que suceden en el cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, que se prostituye o que se degeneran, se exponen a todo este tipo de enfermedades. Luego dice el verso 28, además, como estimaron que no valía la pena tener en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez permitió los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debe hacerse. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaños y malicia. Y definitivamente son enemigos de Dios. Entonces, Dios nos insta a que, ¿qué áreas el sexo es ilícito? El incesto, cuando padres e hijos tienen esa intimidad sexual, eso es aberrante delante de Dios. Usar los animales, las bestias, eso no se debe hacer. Dos hombres, dos mujeres, tampoco se debe hacer. La homosexualidad, todo lo que tiene que ver con respecto a la comunidad LGBTQ más y todas las letras que les ponen. Hay que orar por ellos porque están en contra de Dios, del diseño que Dios estableció. El Señor también nos insta a que entendamos, como va la familia, va la nación. Si el matrimonio es fácilmente violado en una nación, roto en una nación, entonces la muerte de la sociedad seguramente es lo que va a suceder. Permitir todo desorden sexual mata a la sociedad porque destruye la familia, va en contra de la institución fundacional de toda sociedad. Y si el pacto matrimonial es fuerte, entonces va a existir el verdadero amor, la lealtad, la familia va a ser fuerte y la nación, por ende, será fuerte. El matrimonio es pues entonces la sujeción, el servicio, la lealtad entre un hombre y una mujer. Y así lo va a decir Efesios capítulo número 5, desde el verso número 21 al 33, va a decir: sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Y entonces va a detallar: el esposo debe hacerlo, la esposa debe hacerlo, porque Cristo amó hacia la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con la palabra, presentándose a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Todos estos principios los encontramos aquí en la palabra de Dios, de la importancia entonces de este mandamiento, que hay que inculcárselo a los niños, a los jóvenes. El matrimonio es hermoso, es una gran bendición. La Biblia dice que el que haya esposa haya el favor de Dios. Y para nosotros, los que somos casados, pues realmente el matrimonio es una bendición y debemos perseverar allí en sujeción, en amor, el uno para con el otro. Cuando la Escritura dice no cometas adulterio, está diciendo no te hagas daño en la sexualidad, te vas a perjudicar. Y en juicio positivo de esta orden es construir y perseverar familias fuertes. Esta declara la santidad de una relación familiar para cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, nos va a decir: has oído que se ha dicho no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Lo que está diciendo Jesús es que yo no anulo el mandamiento, al contrario, lo elevo. Ahora
no solamente es en la parte física, sino también en nuestra mente, en nuestro corazón. Solamente con mirar con cierto deseo a la otra persona, ya esto es pecado delante de nuestro Dios. Entonces cumplirlo va a requerir una moralidad más amplia, según lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. La Escritura, ¿en qué nos dice? Tengan cuidado. Y es como una especie de prohibición de parte de Dios. Él dice, la promiscuidad sexual no debe estar entre nosotros. No darle rienda suelta a los deseos de la carne. No permitir las relaciones en la niñez o en la juventud sin haber estado casados, sin estar preparados. La gente dice, no, es que ya puede, sí, pero no es el tiempo. Quizás tenga 15, 16 años, ya puede, pero todavía no tiene la madurez. Entonces lo ideal es que crezca, madure, se prepare, ¿no es cierto? Se vuelva una persona profesional, desarrolle su emprendimiento, su actividad, su trabajo, genere recursos para que le pueda dar estabilidad a un hogar, porque es muy complicado traer hijos al mundo y no tener la forma de sustentarlos, ayudarlos. Entonces, en el matrimonio, a la hora de casarnos, qué bueno que haya un respaldo ya económico, una casa, una propiedad, un apartamento. Eso es supremamente importante. No darle rienda suelta sencillamente a los placeres y a los deseos sin pensar en la estabilidad de la familia. Dios nos invita a que solamente honremos a nuestra esposa y no tengamos otras mujeres, los que somos casados, o otros hombres, las mujeres que ya son casadas. No, dedícate única y exclusivamente a tu pareja. Dios no permite ningún tipo de violación. Hay que pedir perdón al Señor por esos actos violentos en contra de niños, de niñas, de adolescentes, perdón, de jóvenes. Dios no permite eso. El incesto, pues que son las relaciones entre un papá, un hijo, una mamá, un hijo, terrible. Eso Dios no lo permite. El transgenerismo, o sea, hombres que se visten de mujeres, mujeres que se visten de hombres y que se autoperciben, ¿no es cierto? Aunque nacieron genéticamente un hombre, quieren ser mujeres. Y las mujeres, aunque genéticamente son mujeres, quieren ser hombres. Dios no permite eso. La sodomía, lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, el homosexualismo, la bestialidad. Hay culturas donde usan animales, tienen coitos sexuales. Esto es aberrante delante de Dios y no podemos permitirlo. Hablar o escuchar pensamientos impuros, todo tipo de historias, fantasías sexuales, eróticas, cuentos, libros, ese tipo de cosas, evítalas, dice la Escritura. Codiciar un comportamiento inmoral y adúltero permanentemente, esas ideas y esos pensamientos, hay que renunciar a eso. Pueden llegar a nuestra mente, pero hay que anularlos y cancelarlos y declarar que tenemos la mente de Cristo Jesús. Desear la inmoralidad sexual, ay, que se quiere acostar con este hombre, con esta mujer, que quisiera hacer aquello, lo otro, eso hay que anularlo en el nombre de Cristo Jesús. No hay que dejarnos llevar por eso. La prohibición del matrimonio legal. Hay gente, pueblos que prohíben el matrimonio, no, que le dicen a la gente, ¿para qué se casa? Eso no vale la pena. No, al contrario, Dios dice que el matrimonio es bendición. La poligamia, tener muchas mujeres, tener muchos maridos. Hay historias que uno escucha de que en una casa vive un hombre con 4 mujeres o en una casa vive doña Flor y sus 2 maridos. No, eso no es correcto. Eso no le agrada al Señor. Dios desea que practiquemos la monogamia y la monogamia es una sola pareja. Poligamia es muchas personas. Dios desea que solamente tengamos una pareja. Alguien podría decir, pero es que Salomón, David en la Biblia tuvieron muchas mujeres. Sí, ellos usurparon sus funciones como reyes, quisieron darse esa libertad, pero no es el diseño de Dios y Dios no era que estuviera muy contento con esa práctica. Entonces, para ir resumiendo este séptimo mandamiento, ya vamos a pasar al octavo. Entonces podemos decir que la sexualidad es una bendición dentro del marco establecido por Dios, que es ¿cuál? El matrimonio. O sea, mi sexualidad debe desarrollarse dentro de esa honra que tú le diste a esa mujer, la escogiste, le diste mi amor, estoy enamorado de ti, quiero casarme contigo, quiero que tú y yo seamos pareja por el resto de nuestra vida
y vas a ser la única delante de todas las mujeres que hay. A ti te escojo para que seas mi esposa. Te honro, te propongo matrimonio, ahora te llevo al altar delante de todos estos testigos, familiares y amigos. Pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través de nuestra autoridad, de nuestro pastor, para que nos bendiga, y de aquí en adelante pasamos de ser un matrimonio a una familia cuando tenemos hijos. Y Dios desea que nos multipliquemos según lo que dice la Escritura en Génesis: fructificad y multipliquémonos. Y pues la idea es que tengamos mínimo 4 hijos, porque hemos aprendido en este proceso que si solamente tenemos un hijo, resta, porque comenzamos 2, hombre y mujer, una pareja. Si tenemos 2 hijos, igualamos. Comenzamos 2, vamos a tener 2 hijos. Pero Dios dice multiplíquense. Si tenemos 3 hijos, sumamos. Comenzamos 2 más 1, 3. Pero si tenemos 4 hijos, entonces ahí sí estamos multiplicando. Y ahí vamos a crear una atmósfera de familia. Una cosa es matrimonio, cuando estamos los dos. Ya cuando tenemos hijos, nos convertimos en una familia para que se multiplique. Y en esa familia, entonces con los hijos somos ejemplo, creamos una atmósfera de buscar a Dios, congregarnos, servirle a Dios, de pureza, de lealtad y bendición. Ese ha sido entonces nuestro 7º mandamiento. Y ahora, en este mismo video, vamos a continuar entonces con el 8º mandamiento, que dice: no robarás. Este es el 8º mandamiento que Dios nos llama a practicar. Está en Éxodo 20:15, muy puntual. Dice el Señor: definitivamente cuídense de tomar las cosas que no son suyas en cualquier área. Los pecados que incluyen el 8º mandamiento, ¿cuáles son? Pues obviamente hurtar, y va a decirlo Efesios en el capítulo número 4, y vamos a leer lo que dice el versículo número 28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados, dice Efesios 4:28. Este mandamiento dice que no podemos recibir ningún tipo de objeto o bienes que sean robados, que no robemos personas. El secuestro delante de Dios es perverso. El incendio provocado para dañar la propiedad de otra persona, apropiarse o violar injustamente la propiedad ajena, cometer fraude, pesos y medidas injustas, cuando va a la tienda, al supermercado y le ofrecen más en la publicidad, pero al final le da menos porque la balanza está amañada. Reducir los linderos injustamente, eso lo va a decir Deuteronomio 19:14. La infidelidad o el engaño para hacer malos contratos a la hora de comprar o vender un bien, un carro, una casa, una finca, una parcela, y hacerlo con engaño. La opresión al robar la productividad del ser humano. Aquí hay muchos textos que nos hablan acerca de que debemos tener mucho cuidado porque hay muchas formas de robo. Y el Señor no quiere que extorsionemos o sobornemos a nadie. La inflación, que es imprimir dinero sin ningún respaldo, solamente queriendo explotar al pueblo. Demandas injustas, incorrectas, falsos accidentes, falsas acusaciones, la usura, cualquier medio para tomar injustamente lo que pertenece a otro o retener lo que se debe para no pagar, imagínate tú. Y muchas veces nosotros leemos los mandamientos así de carrera, ¿no? Pero mira todo lo que abarca. A mí me sorprende que cuando uno detalla y va al fondo, uno se queda sorprendido de todo lo que abarca estos mandamientos. Cada uno de los que hemos estudiado hasta aquí, hasta el 8º, son amplios, son profundos y nos llevan a reflexionar a nosotros para que no pensemos que sencillamente es aprendernos así de carrerón y nada más. No, mira que esto tiene mucha amplitud. No ayudar a un hermano en necesidad, ser ociosos, tener una vida inútil, no hacer nada. Entonces, continuamente el Señor nos va a exhortar a todos nosotros y nos va a decir: miren, tengan ustedes una vida totalmente cuidadosa de querer venir a engañar a las personas que están a su alrededor, y que debemos trabajar todos juntos para hacer las cosas bien. Entonces,
Continuemos, este mandamiento también nos va a decir que no tengan amor al dinero. ¿Qué obligaciones tiene este mandamiento para con nosotros? Podemos detallar algunas obligaciones requeridas en este mandamiento. Sea justo, veraz en los negocios, porque trabajamos delante del rostro de Dios. O sea, nuestros negocios son delante de Dios. Dios está 24/7 en nosotros. Hay una mentalidad dualista que separa mi vida espiritual con los negocios. Eso es una mentira. Tú no puedes ser dualista. O sea, tú no puedes vivir en dos. Tú no puedes ser uno el domingo en la iglesia y otro el lunes, el martes en tus negocios. Tú tienes que ser igual de nítido. Mira lo que va a decir aquí Miqueas capítulo 6, verso 8. Él te ha mostrado, oh hombre mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera Dios de ti? ¿Qué es lo que espera el Señor de ti? Dice que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente delante de tu Dios. Eso dice la Escritura. Entonces, mi amado, haz tus negocios correctos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, para que el domingo que vayas a la iglesia, tú le digas a Dios, Señor, mira, trabajé con excelencia toda la semana. Señor, fui una persona correcta, le di a mi cliente lo mejor, le atendí de la mejor forma, todos mis negocios, transacciones son transparentes, te glorifico en mis negocios, bendito Rey, porque Dios es nuestro socio en esto que nosotros estamos haciendo. Pagar a cada hombre lo que es debido, su salario, su trabajo, honradamente, págale a cada persona esas obligaciones financieras que tienes con ellos, restituye por cualquier propiedad que equivocadamente fue tomada y pues sencillamente hagamos bien, dé libremente y preste a hermanos que tengan necesidad, o sea generoso, estemos contentos, va a decir la escritura en Primera de Timoteo, capítulo número 6, versículo número 8. Quiero leerte, lo dice así. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Dice el verso 10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos problemas. Entonces, mis amados, agradezcamos con lo que tenemos. De una u otra manera, sí, quizás podemos anhelar más, pero haciendo las cosas bien, a su debido tiempo. Eso va a requerir proceso, crecimiento, madurez. No hay que enriquecerse con afanes y haciendo malos negocios o tumbando a la gente o pasando por encima a otros o como dicen por ahí, haciéndole el hueco al otro para que caiga. No, debemos ser personas que no tengamos esa clase de comportamiento en nuestra vida, trabajar para adquirir los conocimientos y habilidades de lo que estamos diciendo y así cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y vamos a leer este bello pasaje que también está aquí en Primera de Timoteo 5, pero ahora en el verso 8, mira lo que nos va a enseñar la palabra. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, hay que trabajar para adquirir lo nuestro, entendiendo que el octavo mandamiento respeta la propiedad privada. Entonces, busque la buena y legítima vocación, su talento, multiplíquelo, ¿no es cierto? Para hacer la voluntad de Dios. Trabaje diligentemente. Si usted está en sus 15 años, 20, 30, 40, 50 años, es un tiempo, mi amado, que hay que aprovechar. Sea ahorrador, no derroche, aprenda a invertir. Señor, voy a ahorrar para comprarme esta casa, para comprarme esta máquina, voy a producir más cosas. Evite juicios innecesarios, demandas y todo ese tipo de cosas. Hagan las cosas bien, evite ser fiador de un extraño, a menos de que usted le sobre el dinero y tenga millones y millones y millones. Ok, usted le puede prestar, ¿quieres que necesite 1 millón, 2 millones y usted tiene millones de millones? Ok, ahí puede ser fiador. Pero cuando tú te ganas solamente un salario pequeño, un salario que solamente alcanza para tu casa, dile a la persona, qué pena, yo no puedo ser fiador. Consíguete una persona que tenga sí, abundancia, ellos sí pueden. Ayude a otros a procurar preservar y aumentar su riqueza y negocios y haciendas. Eso es importante. Filipenses capítulo número, dice
el capítulo número 2 de Filipenses, en el versículo número 4, dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, este mandamiento de no robarás, el hombre, Dios está diciendo, el hombre tiene derecho dado por Dios de poseer propiedad. En juicio positivo, el octavo mandamiento nos habla de la restauración del mundo caído. Declara que debemos restaurar todo lo que el diablo y el pecado robaron de nosotros. Debemos someter la tierra y tomar dominio de ello. Hay que tener propiedad privada, hay que respetar la propiedad privada. Cada familia está llamada, cada esposo y esposa con sus hijos deben tener su casa propia, dentro de lo posible su parcela, sus bienes materiales, su empresa, su negocio. Eso es dado por Dios. No es que aquí somos una comunidad y vivimos 100, 200, 500 personas y esto es de todos. No, Dios dice, cada familia debe tener su propio espacio, su propia casa. Es parte del plan de Dios. Ejemplo, los Estados Unidos, una nación después del descubrimiento de América, se crean los Estados Unidos y en 1776, el 4 de julio, se establece la constitución para esa nación, tiene ideas bíblicas y el objetivo de esa constitución es que hayan derechos de propiedad, prosperidad para las familias, libertad para las familias, para que cada uno tenga su hacienda, su parcela, su ganado, sus propias cosechas y salgan adelante. Eso fue el modelo que Dios creó. Lo hicieron en Israel cuando Dios estableció las 12 tribus. A cada familia repartieron las tierras, tú lo lees allí, a cada tribu se le entregó tierras y cada tribu entregó tierras a cada familia. Eso es supremamente importante entenderlo, es el modelo de Dios. Y cuando se crean los Estados Unidos, se alinean a la palabra de Dios y por eso esa nación es tan próspera y tan bendecida. Y muchos la critican y dicen que están en contra de ellos, pero es que es el modelo de Dios. Pero mira qué hacen los comunistas, mira lo que pasó, ¿no es cierto?, en Francia, en la Revolución Francesa, que es muy acorde. Si comparamos, mira, Estados Unidos, 1776, y si comparamos Francia, 1789, algo así como 12, 13 años después, también la Revolución Francesa. Ellos no se basaron en la Biblia, fueron ideas humanistas, ateas, secularistas, donde el Estado es soberano. Imagínate, no es Dios, sino el Estado. Sus ideas han traído caos, pobreza, crisis, porque es el Estado supuestamente el que reparte y es el Estado el dueño de la tierra. Eso es una mentira delante de Dios. Y eso hay que anularlo y desarraigarlo de las mentes. El octavo mandamiento, mi amado, dice que no es el Estado, sino que debe ser Dios. Y el Estado entonces usurpa, roba y muchas veces les quita la propiedad a las personas. Esta idea estatista pagana de esta nación, entonces, un hombre que sacó los derechos del hombre, ¿no es cierto? Este señor llamado Tomás dice, la nación, o sea, el Estado, es esencialmente la fuente de toda sabiduría, porque eso es una mentira, ¿no? Ningún individuo, imagínate, dice, ningún cuerpo de hombres puede tener derecho a tener alguna autoridad que no se derive expresamente de ella, o sea, del Estado de la nación, o sea, y por eso, entonces hoy día tenemos un montón de impuestos y leyes que quieren prohibir la propiedad privada. El hombre tomará dominio, ya sea bajo la ley de Dios, que provee vida, es la mejor, o bajo la ley del hombre, el Estado, que produce tiranía y produce muerte. Las formas en las que los hombres roban a otros hombres, el robo directo, un grupo de ladrones, indirectamente en formas de leyes legales también se roba a las personas. Asimismo, de esta manera también lo podemos ver en el Estado. Indirectamente en forma legal se hacen leyes, impuestos a los que son productivos, los empresarios, para ayudar a los que no hacen nada. Eso no es correcto. Quitarle leyes a un grupo de personas con el fin de beneficiar a otros, es que las minorías y que hay que cuidarlas. No, nosotros no debemos establecer leyes para minorías, sino para toda la ciudadanía. Políticas económicas de inflación
es robo y el dinero pierde valor, la inflación. Cuando hablamos de no robarás, el Estado versus la propiedad personal y familiar. Imagínate a ti, en una esquina el Estado y en otra esquina la propiedad personal y familiar. Entonces, la visión pagana versus la visión bíblica, ¿no? En una esquina el Estado pagano y en la otra esquina lo que dice la Biblia. Y entonces Dios es el Señor de todo y cuanto hay en ella, dice el Salmo 24:1. Todas las propiedades son de Dios y es Dios el que da la propiedad. Entonces los cielos pertenecen al Señor, pero la humanidad le ha dado, la tierra se le ha dado al hombre para que él la administre, la siembre, la trabaje. Y el octavo mandamiento, no robar, implica derechos de propiedad privada. Junto con el décimo mandamiento, ratifican el cuidado de la propiedad privada y de cuidarla y de administrarla sabia y correctamente para darle gloria a Dios. La Biblia confirma que la propiedad privada se le entrega a las familias, como te venía diciendo hace un momento. Va a decir la escritura en el libro de Josué, vamos a leerlo en el capítulo número 12, en el último versículo de este capítulo o mejor, en todos estos capítulos, desde el 12, ¿no es cierto?, de Josué en adelante, pues vamos a ver cómo Josué pelea, echa fuera un montón de reyes paganos y de pueblos paganos, y esas tierras se las entrega al pueblo de Israel, a sus tribus, y ellos las reparten entre todas las familias. Hay que leer entonces, pues, Josué 12, 13, 14, 15, y allí lo vamos a entender muy claramente. Obviamente ahora, pues, no es posible. Seguimos entonces diciendo que la palabra dice respete la propiedad privada y hay una ley de caso, o sea, una ley muy puntual, por llamarlo de así, en Deuteronomio 19, en el versículo número 14, leamos la escritura y dice de la siguiente manera: cuando ocupes el territorio que el Señor tu Dios te da como herencia, no reduzcas el límite de la propiedad de tu prójimo, la que hace mucho tiempo fue señalada. O sea, no muevas las marcas, los linderos, los postes, las líneas, respételas. Delante de Dios, Dios te está mirando. A ver, no se pase. Delante, ahí, los dos junticos, su vecino y usted. Este es el lindero, de aquí ninguno de los dos se va a pasar. Eso es de bendición. Amén. Hay que cuidarnos de ser personas deshonestas en ese tema de linderos, de propiedades, de haciendas, de tierras, de negocios. La Biblia confirma la propiedad privada, hablándonos acerca de la restitución que debe ser hecha por el ladrón, por la propiedad cuando una persona robaba, ¿no es cierto? O roba. Mira lo que va a decir Éxodo, capítulo número 22, en el versículo número 1. Dice, si alguien roba un toro o una oveja, imagínate, y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la ovejita que se robó. O sea, por una vaca, por un toro, debe devolver ¿cuántas? 5. Y por una oveja que se robó, debe devolver ¿qué? 4. Como quien dice que no le queden ganas de volver a robar. Vas a tener que trabajar. Imagínense si no tenía este personaje ni siquiera para un toro y ahora le toca pagar 4. Eso requiere que trabaje que 6 meses, que trabaje un año, que trabaje 2 años para restituir lo que se robó. O sea, para que aprenda a ser serio y respete y le dé altura y tenga mucho cuidado con la propiedad ajena. Y hoy en día es lo mismo, pero hoy en día lo que hacen es que meten a la cárcel a las personas y para que nosotros los alimentemos con nuestros impuestos, le demos techo, vestido, desayuno, almuerzo, comida, salud, y el personaje en la cárcel no hace nada. En la cárcel no hace nada. Lo que hay es que ponerlo a trabajar, que produzca para que devuelva a todo lo que se robó, si fue un carro, si fue un apartamento, si fue una vaca, si fue una parcela que robó, debe pagar hasta el último peso para la gloria de Cristo Jesús. Así es como es la justicia bíblica, que es la correcta, no la justicia social, la justicia bíblica que trae bendición a lo social, a la sociedad. Entonces, también la Biblia nos enseña en el libro de Jeremías que Jeremías compró un campo. Dice Jeremías en el capítulo número 32,
que esa era una señal. Dios le dice, ve y compra un campo, ¿no es cierto? Y él dice que sacó unas monedas de plata y fue y compró. Habla acerca de la propiedad. Entonces vemos cómo hay un mercado de propiedad, ¿no es cierto? Personal, privada. Hay un libre mercado, compramos, vendemos, negociamos correctamente, pero muchas veces tenemos el Estado que nos satura con un montón de impuestos cuando yo quiero vender, cuando yo quiero comprar, que tengo que hacer un montón de procedimientos. Sí, está bien lo legal, pero es que hay veces le ponen mucha arandela y es mi tierra, es mi propiedad y tenemos que levantar gobernantes, concejales, alcaldes, senadores, magistrados, jueces que den como por terminado ese montón de leyes que tenemos, sean abolidas y solamente se deje lo básico, lo que es la escritura. Quizás haya que pagar algo allí, pero no que le quiten a una persona cuando vende su propiedad, que es que el 10%, el 20%, el 30%, ese dinero para el Estado. Eso es un robo porque los que hicieron esas leyes fueron ateos, senadores, jueces, presidentes, gente sin Dios. Y lo que hay que hacer es levantar hombres en el gobierno civil, en estas instituciones públicas y decirles, usted va a llegar allá al Senado, usted va a llegar allá a la presidencia, a la gobernación, a la alcaldía y usted va a trabajar para que se eliminen todas esas leyes que atacan la propiedad de la familia, porque es a la final si yo me pongo a pagar todos esos impuestos, ¿qué le va a quedar a mis hijos, a mis generaciones? Pues van a quedar sin nada y todo se va a quedar en el Estado. Entonces la parábola de los obreros de la viña de Mateo 20 también enseña que el dueño podía hacer lo que él deseara con sus propias cosas. No es lícito para mí hacer lo que yo deseo con mis propios recursos, en la parábola de Mateo 20 que enseña el Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia confirma la propiedad privada. Es una bendición tener propiedad privada. Hay que hacer respetar la propiedad privada. No hay que quitarle a los que tienen propiedad privada para darle a los otros. Y eso lo vamos a aprender más adelante porque es muy importante. La iglesia primera de Jerusalén o primitiva vendió voluntariamente sus propiedades para ayudar a los necesitados. Dice Hechos 4:34, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos las vendían libremente, no obligados por nadie, ni por la iglesia, ni por un líder, nada de eso no. Ellos voluntariamente, generosos, llevan el dinero de sus ventas o una parte, ¿no es cierto? Según habían puesto delante de Dios en su corazón. Y los entregaban a los líderes, a los apóstoles de la iglesia, para que distribuyeran según la necesidad de cada uno. Ellos vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Pero ¿qué había allí? Iniciativa. No era una imposición. No es que el Estado se inventó esto, entonces es que el gobierno, el presidente, fulano de tal, dice, no, es que el Estado no puede venir a decirme qué tengo que hacer yo con mi propiedad. Es mía, es mía. A mí el Estado no me debe decir. No es que Jesús era socialista, comunista. Mírelo, aquí está, lo acabamos de leer aquí en estos dos textos. No, señor. Ahí nadie lo está imponiendo. Es un deseo del corazón. Cada persona, según lo que él tiene, él decide qué hace con su propiedad, si la regala, la vende, si da la mitad, si la obsequia, si la pone al servicio de una fundación o él mismo crea una fundación, él quiere alimentar niños, ancianos, pobres, huérfanos, viudas, desamparadas, quiere colocar allí un jardín para niños, educativo, lo que sea. Eso nace de la iniciativa de cada persona y el Estado no puede entrometerse en las decisiones de la familia, de lo que ellos quieran hacer con su lote, terreno, finca, parcela, sus animales, su casa, su carro, su apartamento. Eso es iniciativa de cada persona. Entonces, poseer la propiedad nos da poder para cumplir nuestra misión de tomar dominio y extender el reino de los cielos. Qué bendición tener propiedad, porque obviamente tenemos la forma de crear empresas, sembrar, ser productivos, y eso nos ayuda a bendecir la iglesia, a bendecir mi familia y a bendecir y a ser generoso para que el reino de los cielos avance. Noah Webster, este gran hombre americano, dijo, permita que el pueblo tenga bienes y tendrá poder. Un poder que siempre será ejercido para impedir la restricción de la prensa y la abolición del juicio por jurado o la reducción de cualquier otro privilegio. O sea, lo mejor que le puede pasar a un país es que las personas tengan propiedad.
Este hombre que vivió en los 80, 90, que fue muy famoso, el señor Mr. Maracus, decía, el señor te decía, el hombre con el oro gobierna. ¿Quién es el administrador primario de la propiedad que Dios ha dado? Pues Dios es el dueño, pero se la ha entregado a las familias, a los seres humanos, que tienen el derecho de poseer propiedad. Los derechos de propiedad son derechos humanos y es uno de los más fundamentales. La cantidad de libertad de un país, de una nación, de una comunidad, está directamente proporcionada a la cantidad de derechos de propiedad privada. Entonces nosotros aquí vemos un mapa donde hay mayor libertad es lo azul. Países con mayor libertad, lo azulito. ¿Qué significa eso? Países donde la gente tiene propiedad privada y se la respeta. Se trabaja para que cada día más personas tengan propiedad. Pero donde países con amarillo y ese color como naranja, son países donde hay poca libertad y la gente casi no tiene propiedad. Igual en Colombia y en muchos países latinos debemos trabajar para que haya más propiedad. Y el amarillo y esos otros, el último donde dice menor, que es como naranja, allí el Estado es el dueño de la propiedad y eso es terrible. Entonces, el administrador primario, dice Dios, cada una de las tres instituciones que Dios ha creado, estamos aprendiendo de ellas, familia, iglesia y Estado, tienen alguna autoridad en el campo de la economía, pero la familia es la agencia primaria porque son la agencia a la cual Dios le entregó el dominio desde la creación, a la familia, no al gobierno de turno. Los gobiernos civiles, estatistas, el Estado, ¿no es cierto?, buscan controlar. A la final, ¿quién es un gobierno? Pues un gobierno es un hombre que se puso ahí como presidente, como primer ministro, como tirano, dictador o rey, y quiere imponer y decir, el Estado soy yo, y eso es una mentira. Y entonces se vuelven paganos y corruptos, pero esa es una ideología contraria a la Biblia, al teísmo bíblico. Es comunismo y es marxismo que van en contra de Dios. Y esta es una idea infernal satánica. La teoría de los comunistas puede resumirse en una sola frase: abolición de la propiedad privada. Imagínate tú. ¿Y eso aparece en dónde? En libros como El Capital y el Manifiesto Comunista de este tipo, Carlos Marx, que era un judío, pero se volvió ateo en contra de Dios. Y con esta narrativa, pues están enseñando a nuestros chicos en las universidades hace 200 años, ¿no es cierto? Y hoy en día tenemos una ideología totalmente contraria, pensando que es el Estado el dueño de todo y es el que me tiene que dar. Y eso es lo inventó ¿quién? Este personaje, pero no es otra idea, sino que infernal satánica. Y entonces, ¿cómo lo logran? Pues con más impuestos a la propiedad, con impuestos a la herencia, a la renta, ideas de compartir la riqueza tomando de lo productivo y dando a los que no producen nada, regulaciones excesivas a la propiedad, a los negocios, el uso del suelo, pedir permiso para qué tengo que construir yo en mi casa, dominio eminente de todas las cosas. Y entonces estos partidos de izquierda, comunistas, ateos, sin Dios, entonces crean leyes cuando están en el gobierno para controlar y poseer las tierras, la propiedad interna, incluso quieren controlar ¿qué? Lo que yo pienso, lo que yo hablo, como yo me quiero expresar, si yo puedo hablar o no en las redes sociales, si yo puedo escribir o no, que no puedo escribir. Y entonces reprimen a los que piensan diferente, son intolerantes en contra de los diseños de Dios, llenos de odios, pero ellos exigen que le respetemos. Los comunistas, socialistas, atacan la iglesia, quieren cerrar las iglesias, controlar lo que se enseña en las iglesias, rechazar la verdad de Jesucristo, pero cuando ellos llegan al poder, entonces quieren que toleremos sus mentiras, que deben aceptar estas banderas, estas formas supuestamente de lo que ellos dicen matrimonio inclusivo, que no es ninguna matrimonio, sino que es una unión, porque el único matrimonio es hombre y mujer, lo demás son uniones entre dos hombres, dos mujeres, un perro, el gato, el garabato, todo eso. Pero es una mentira que sus falsas religiones, los musulmanes, no es cierto que sus falsas ideas, que la esclavitud, eso no lo podemos controlar porque destruye la libertad que nos dio ¿quién? La cristiandad, la Biblia, la palabra de Dios. Gracias
a la Escritura es que tenemos libertad, libre comercio, empresas, tenemos educación libre, no estatal, privada. Eso es lo que nosotros debemos procurar. Quien controla la propiedad en una nación, controla el presente. Y quien controla a los niños, controla el futuro de esa sociedad. Entonces, el trabajo es lo que nos da a nosotros el título de propiedad. ¿Y cómo nosotros podemos obtener riqueza? Propiedad privada, trabajando, o que recibamos un regalo, alguien generosamente quiso regalar, o a través de la herencia de nuestros abuelos, de nuestros padres, que nosotros le dejemos a nuestros hijos, pero porque fue un trabajo correcto, digno, buenos profesionales, buenos administradores, buenos comerciantes, buenos negociadores que hicieron todo delante del rostro de Dios. Y entonces, cuando se viola esta ley, estos principios, entonces, cuando son manejadas por jurisdicciones apropiadas, ¿cuáles son? Pues correctamente por la familia, la iglesia también obviamente va a tener su propiedad, el Estado con limitaciones apropiadas, ¿no es cierto? Entonces las cosas están bien. Pero hay penalidades por la violación de la ley civil en la República Hebrea, de las cuales pues hablaremos en otro momento, para que entendamos que no todos los pecados son crímenes, pero todos los crímenes son pecados. Mis amados, este fue el octavo mandamiento, así que ha sido una bendición, y en el próximo video terminaremos con el noveno y el décimo mandamiento. Bendiciones, gracias por escucharnos hasta aquí.